Un camino bastante largo porque hay, bueno, ya sabéis que hay cada vez más burocracia, siempre se puede solucionar, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que ir, pues hay caseríos que te permiten hacer una vivienda, 2, o hay municipios que te dejan incluso 4 viviendas. Hola, ¿qué tal todo? Estamos grabando desde el estudio Aiert Buruaga Arquitectura eta Diseinua. Bueno, yo soy Aiert y bueno, os vamos a presentar una serie de vídeos y este es el primero. Os queremos explicar un poco todos los pasos que hay que dar en una reforma de un caserío. Es para que estéis un poco informados de todo el proceso, son bastantes pasos, entonces bueno, hemos hecho como una serie de diferentes pasos que hay que dar para hacer la reforma. Bideo hauek erderaz egingo ditugu, bueno, bezero asko galdetu digu hauen inguruan, eta dena dela bideo asko dauzkazue kanalean euskeraz ere, así que bueno, norbaitek nahi badu euskeraz, bertan dauzkazue. Bueno, el tema es que bueno, mucha gente desea reformar un caserío, nos viene mucha gente al estudio preguntando por una reforma, sea porque han heredado un caserío o porque quieren comprar uno que les han ofrecido a X precio, etcétera. Entonces, bueno, quieren saber el tema de la viabilidad económica, los pasos que hay que dar, etcétera. Entonces, bueno, a ver si aclaramos un poco todos esos pasos en estos vídeos. Y nada, va a ser una serie de vídeos y vamos a hacer poco a poco, pues explicar los primeros pasos, el tema burocrático, económico, tal, y bueno, un poco para que os familiaricéis con todo este proceso. Lo primero que queremos decir es un poco que es un camino bastante largo porque hay, bueno, ya sabéis que hay cada vez más burocracia, la administración pues pone cada vez más problemas, etcétera, pero bueno, son pasos que hay que seguir y no salirse del camino, dar los pasos adecuados y conseguir el fin final, que es hacer la reforma, conseguir una viabilidad económica que no se desvíe mucho el presupuesto y conseguir una reforma adecuada. Es un camino, a ver, aunque sea arduo, es bonito porque al final, joder, son pasos que vas dando, el tema de diseño, al final todo el caserío se va adecuando a tus necesidades, entonces es bastante bonito. Nosotros trabajamos bastante también con tema 3D, entonces vas visualizando cómo va quedando el caserío, cómo la luz interior, los espacios y todo eso. Entonces, bueno, es a la vez un poco arduo y bonito. Entonces, bueno, yo os animo a acometer, siempre y cuando sea viable el proyecto que queréis acometer, yo creo que es algo interesante. Es importante también que en todo este proceso, pues que el técnico que os acompañe, pues que tenga experiencia en tema de caseríos, etcétera, y que el equipo alrededor también, pues que controle un poco el tema, bueno, un poco bastante, porque bueno, hay varios puntos que hay que tener claros y pues tener como un itinerario muy marcado para poder llegar al fin correctamente. Aquí arriba también tenéis varios vídeos de caseríos, si queréis algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho, pues ahí tenéis a vuestra disposición. Entonces, bueno, la primera pregunta cuando se comienza con la reforma o con la intención de reformar tiene que ser, el promotor tiene que preguntarse pues por qué quiere hacer la reforma, aunque sea bastante evidente la pregunta, es importante, ¿no? O sea, pues si el motivo es como primera vivienda, como segunda vivienda, como algo, un apaño que se quiera hacer, una intervención profunda o no, cambiar toda la estructura, o sea, darle un poco vueltas al tema. O si es un tema, por ejemplo, de que el caserío tiene mucha superficie y no podéis acometer solos, entonces pues hay más gente acompañándoos en todo el proceso, igual se puede dividir en varias viviendas o no, o sea, son varias cuestiones que surgen al comenzar el proyecto, pero que hay que responder y tener un poco claro para acometer bien los trabajos de reforma. El primer paso sería la viabilidad inicial. Para evaluar la viabilidad, pues tendremos que saber las necesidades reales, lo que hemos dicho antes, o sea, pues qué necesidades tenéis. Si necesitáis 4 habitaciones, 2 habitaciones, más o menos la superficie que queréis tener, tipo de apertura, si os gusta mucha luz, si os gusta en espacios más íntimos, etcétera, ¿no? Un poco trabajar eso. Luego también, bueno, son cosas obvias, pero visualizar un poco pues la estructura que tiene el caserío, porque hay caseríos que tienen partes como de hormigón, otros tienen partes reformadas y otras sin reformar. Muchas veces la cubierta suele estar reformada, pero la estructura interior todavía es antigua, entonces ahí hay que regular todo eso, un poco tener claro
pues cómo, o sea, qué alcance tiene toda la obra. Relacionado con esto también, pues si la reforma es parcial o no, porque muchas veces el caserío puede reformarlo íntegramente o la mitad, porque tal como iremos hablando en todos estos vídeos, pues al final lo importante es el tema de la superficie, porque son edificios muy grandes, entonces toda la reforma pues, se multiplica por el coste de metro cuadrado construido, entonces hay que acotar bien toda la intervención. Luego otros temas importantes son el tema de instalaciones, a ver si tiene agua, tema eléctrico, saneamiento, es importante porque muchas veces pues no disponen de saneamiento, entonces hay que hacer un pozo séptico, etcétera. Con carreteras suele haber problemas si la carretera es una carretera nacional o una carretera de la Diputación Foral, y saber también a qué distancia de esa carretera se encuentra, porque eso también afecta en la reconstrucción del caserío y en toda la burocracia. Y hay también el tema de aguas, tema inundabilidad, y eso afecta muchísimo en la viabilidad del proyecto. Siempre se puede solucionar, pero bueno, hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que ir a aguas, enviar documentación, y es un proceso que hay que hacer si está cerca de un río. Cerca estamos hablando de a menos de 100 metros, o sea, es decir, si está dentro de un margen de 100 metros de distancia desde el río, entonces habría que tramitar el tema de aguas. Entonces andar con cuidado con ese tema porque es bastante delicado y es bastante burocracia que hay que hacer, pero se puede hacer, pero hay que hacer con todos los pasos correctos, etcétera. Luego también decir que tenemos, si queréis, abajo os dejo un link, si queréis que os enviemos información sobre los trabajos que vamos haciendo, etcétera, pues hacéis clic y ponéis, si queréis, vuestro mail y os podemos enviar información de las cosas que vamos haciendo, si tenéis interés en eso. Otro aspecto importante es la orografía del entorno del caserío, porque hay caseríos que tienen unas laderas bastante empinadas, entonces hay que hacer cimentaciones especiales o excavaciones especiales, etcétera. O si la zona es llana, si hay que hacer desmontes o no, o tal, todo eso también habría que analizar. Ni qué decir tiene también el tema de la orientación, pues si es orientación sur o norte o tal, siempre se pueden abrir nuevas aperturas, pero bueno, es un tema muy importante que nosotros solemos estudiar bastante el tema de la orientación y pues hay que analizarlo. Otro aspecto es el tema de la cantidad de viviendas que se puedan hacer dentro del caserío. Pues hay caseríos que te permiten hacer una vivienda, 2, o hay municipios que te dejan incluso 4 viviendas. Luego ahí entraríamos el tema de cohousing, cesión de uso, etcétera, que es otro tema ya más específico, que también es interesante, pero que ya requiere de otros vídeos. También nos estamos encontrando bastante que al acometer la obra, tema de escrituras, a ver si están en orden, comprobar que estén bien escriturados, tema de herencias, etcétera, porque también luego al empezar el proyecto y todo el proceso, pues obstaculiza bastante el hecho de que no esté todo el papeleo regla. Hay dos aspectos, el tema de notaría y luego el tema de registro, porque muchas veces en notaría sí que está todo en orden, pero en el registro no está bien documentado o falta algún documento. Hay que comprobar que en el registro esté toda la documentación en orden. Como veis, son varios aspectos a tener en cuenta, entonces esa es la razón por la que hemos creado varios vídeos para que podáis verlos con tranquilidad. El siguiente vídeo será concretar el proyecto, todos los pasos dentro del proyecto y a concretar algunos de los aspectos que hemos comentado. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya resultado interesante y útil, y para cualquier información estamos a vuestra disposición en la página web. Hay un formulario que si lo rellenáis nos pondremos en contacto directo con vosotros lo antes posible. Hasta otra y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.